Buenos días a todos, otro día más. Vamos a seguir con el repaso, ¿de acuerdo? De la unidad número 1. El otro día estuvimos repasando qué eran los textos humanísticos, ¿de acuerdo? Que son los primeros textos que veíamos al principio del curso. Hablábamos de textos humanísticos refiriéndonos a aquellos textos que encontramos sobre todo en dos grandes ámbitos de uso, que son las ciencias sociales, el conjunto de disciplinas como la economía, el derecho, la sociología, quizá un poco más objetivas, más técnicas, y otro grupo que es el de las ciencias humanas, ¿no? Que agrupa disciplinas como la historia, la filosofía, la filología, la geografía. Bien, también habíamos visto que dentro de los discursos o los tipos de discursos o formas de discursos humanísticos destacábamos tres principalmente, ¿no? La de los textos argumentativos, la de los expositivos y argumentativo-expositivos. Argumentativos, ya sabéis, que es sencillamente que yo defiendo una idea y doy argumentos para defenderla, ¿de acuerdo? Hay textos que son argumentativos por eso, porque cuando escriben para defender algo o para proponer una idea, que luego van a ir argumentando. Por otro lado, los textos expositivos son aquellos en los que simplemente se ofrece información, ¿de acuerdo? Datos objetivos, sin entrar a valorar y sin defender nada, simplemente se informa. Los textos argumentativos expositivos son los más comunes. ¿Por qué? Porque normalmente si yo defiendo algo o me posiciono ante una idea, normalmente lo lógico es que antes yo haya dado información o unos datos que respalden esa idea que yo quiero defender. ¿De acuerdo? Por esa razón, quizás sea el texto más común o la forma de discurso, mejor dicho, más común que vamos a encontrar. Veíamos también que cuando yo tengo que defender una idea, tengo que dar argumentos, los hay de muchos tipos, ¿de acuerdo? Los hay de autoridad, que son aquellos en los que yo defiendo algo porque alguien de reconocido prestigio lo ha dicho o lo afirma, ¿de acuerdo? Entonces yo me apoyo en lo que dice esa persona o ese especialista. Hay otros que son los relacionados con nuestras propias experiencias, es decir, con lo que piensa la gente, como el argumento de conocimiento general, o algo más bien emotivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero llegar a alguien haciéndole sentir miedo, haciéndole sentir rabia, haciéndole sentir tristeza, ¿de acuerdo? Porque son muy efectivos. Estos son muy comunes, sobre todo, os explicaba, en los anuncios, ¿de acuerdo? En la publicidad. Cuando quieren que compremos algo o que accedamos a algo, normalmente utilizan este tipo de argumentos, porque es más fácil, porque nos emocionamos antes, porque vamos a reaccionar antes, ¿de acuerdo? Entonces es muy efectivo. Luego está el famoso de la experiencia personal, ¿no? Yo he vivido algo, yo lo sé, y entonces, como yo lo sé, yo lo he vivido, entonces yo puedo defenderlo o puedo posicionarme, ¿de acuerdo? Bien, hay muchos más, ¿de acuerdo? De hecho, algunos, habéis puesto alguno que no estaba aquí comentado en Teams, lo cual valoro mucho. ¿De acuerdo? Sería interesante que buscarais qué tipos de argumentos son los más comunes o cuáles soléis utilizar vosotros. Mirad, otro apartado que veíamos era la estructura de los textos humanísticos. Bien, en realidad es la estructura de cualquier tipo de texto, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos un título, tenemos una introducción, que es donde nosotros decimos de lo que vamos a hablar, un cuerpo, que es donde desarrollamos toda la información que queremos explicar, y por último estaría la conclusión, que es donde recojo yo todas aquellas ideas que he ido desarrollando en mi texto. Bien, esto es importante que tengáis en cuenta esta estructura porque cuando escribáis textos se os va a pedir sobre todo un orden, se os va a pedir sobre todo claridad, y para que un texto sea claro y esté ordenado hay que procurar seguir esta estructura, ¿de acuerdo? Hay que tener un título, hay que introducir, hay que tener un cuerpo y por último hay que tener una conclusión, que es lo que pasa también en los comentarios de texto, ¿de acuerdo? Los comentarios de texto, para que un comentario de texto esté bien, tiene que estar bien organizado. Bien, veíamos también, y lo voy a citar brevemente, que dentro del tipo de estructura había dos. Teníamos la deductiva, es decir, yo primero digo cuál es mi idea y luego ya doy argumentos. Y al revés, inductiva, yo primero doy argumentos y luego ya por último digo cuál es mi idea o qué idea quiero defender. Bien, hoy vamos a centrarnos en otra parte, ¿no? En otra parte de la asignatura, que es la morfología, ¿de acuerdo? Sería más bien la lengua, ¿no? La que estudia las palabras.
¿De acuerdo? La morfología es aquella disciplina que está dentro de la lengua que estudia las palabras. Mirad, las palabras son algo muy simple, pero algo sumamente complicado. Y es algo que nos ha permitido al ser humano llegar a comunicarnos, ¿de acuerdo? Por eso la palabra es tan importante. Cuando os preguntéis para qué sirve la lengua, bueno, pues para algo tan sencillo como que ahora mismo yo os esté contando algo y vosotros estéis recibiendo la información. O simplemente para que vosotros abráis un periódico, pongáis la televisión y entendáis lo que están diciendo. Eso es la comunicación, ¿vale? Y de eso nos vamos a ocupar en esta asignatura. Empezando por la parte fundamental, que es la palabra. ¿Qué es una palabra? Pues es algo muy sencillo. Es simplemente un conjunto de sonidos que tienen significado. Si yo pienso, por ejemplo, en mesa, en perro, en con, en desde, son simplemente sonidos que están juntos. M-E-S-A, pero que tienen un significado. ¿Qué es una mesa? Bueno, pues es un tipo de mueble, ¿no? Que sirve para apoyar cosas, para sostener. Mirad, ¿qué es un perro? Pues es un animal, ¿vale? Un animal concretamente de una familia concreta que tiene 4 patas, que ladra, etc. Pero es que en realidad lo que es un conjunto de sonidos que tienen ese significado. Con ya es más complicado, porque sí, es un conjunto de sonidos. ¿Y qué significado tiene? Pues no tiene un significado léxico. Es decir, no es un animal, no es una persona, no es un mueble, pero sí tiene significado gramatical. Es una preposición, ¿de acuerdo? O sea que vamos a encontrar palabras que tengan significado léxico y gramatical y otras que simplemente tengan significado gramatical, que es lo que pasa también con desde, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir más allá. Mirad, una palabra es algo tan sencillo como lo que nos pone aquí, ¿no? Es decir, es una unidad de la lengua que se reconoce porque está entre dos espacios. ¿Por qué sé yo que esto es una palabra? Porque está entre dos espacios, este que veis aquí y este. Igual que señor, es una palabra ¿por qué? Porque tiene un espacio y tiene otro espacio, ¿de acuerdo? Es decir, hay unos espacios que permiten que nosotros reconozcamos esas palabras. Más allá, mirad, las palabras están formadas por morfemas. ¿Y qué son los morfemas? Pues los morfemas son todavía unidades mucho más pequeñas que también tienen significado. Es decir, yo la palabra la puedo dividir a su vez en lo que se llaman morfemas. Ahora vamos a ver lo que son los morfemas. Mirad, vamos a encontrar de distintos tipos, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, pienso en una palabra como perro, yo sé que tiene dos partes. Tiene una parte que es per, que sería un poco la raíz del lexema, lo que le da el significado. Y ese o, que en realidad no le da significado, sino que le da el género, ¿de acuerdo? Es el género en este caso masculino, ¿de acuerdo? Mirad, ya tengo dos tipos de morfemas. Por un lado, el lexema, per, que es un poco ese significado, ese animal con 4 patas, etc. Y ese o, que le da otro tipo de significado, que es el del género, ¿de acuerdo? ¿Qué género es? Pues es el género masculino. Vamos a ver cómo los morfemas se pueden clasificar en varios tipos. Para empezar, yo distingo lexemas, ¿vale? Esa parte que da el significado, o raíces, y otro tipo de morfemas que se han llamado afijos, que es lo que viene después de la raíz. Y dentro de esos afijos vamos a distinguir de dos tipos. Los flexivos o desinencias, cuidado, flexivos o desinencias se refiere a género, número, persona, ¿de acuerdo? Y por otro lado los derivativos. Y dentro de esos derivativos encontramos los prefijos, que son aquellas partículas que van antes del lexema. Los interfijos o infijos, los podemos llamar de la misma forma, que son aquellas partículas que casi no tienen significado y que suelen ir entre el lexema y un sufijo. Por ejemplo, si yo digo cafecito, ese caf sería la raíz, ed sería el infijo o interfijo, ito ya sería el sufijo. Mirad, los sufijos son aquellas partículas que van después del lexema o a veces de un interfijo. Y los vamos a ver de distintos tipos. Los hay que se llaman significativos. ¿Qué quiere decir esto de significativos? Que dan un significado nuevo al nombre. Por ejemplo, si yo en un lexema tengo leche
y luego tengo otra palabra que es lechero. Fijaos, el leche sería la raíz, ¿verdad? Ero sería el sufijo. ¿Qué ha cambiado de leche a lechero? Que leche, digamos que era el producto. Lechero, ese ero que he añadido, ese sufijo, ya ha cambiado el tipo de palabra. Ya no es leche, es una persona que vende leche. Eso quiere decir significativo, que cambia el significado. Si yo digo, por ejemplo, leche, lechecita, es lo mismo, es leche en los dos casos. ¿Vale? Lo que pasa que lechecita, pues lo digo pues porque es leche más pequeña o es un tipo de leche concreta. Pero si digo leche y lechero, ya hay un cambio de significado. Leche es el producto, es el líquido, lechero ya es una persona. ¿Esto lo veis? Bueno, pues ese ero está dando un nuevo significado. No es leche, es una persona que vende leche. ¿De acuerdo? Mientras que lechecita sería apreciativo. ¿Por qué? Porque en realidad no cambia el significado. La leche, el producto es el mismo. Lo que cambia es cómo aprecio yo esa leche. Mirad, pueden ser aumentativos, yo digo coche, cochazo. Sigue siendo un coche, ¿de acuerdo? Pero cochazo quiere decir que es un coche muy bueno, es un coche muy grande, etc. Cochecito. Es un cochecito, eso es un diminutivo, ¿vale? De coche a cochecito no cambia nada, simplemente que es un coche pequeño. Si yo digo, por ejemplo, un cochucho, bueno, cochucho no existe, un cochuzo, tampoco existe cochuzo, bueno, fijaos, vamos a ver, estoy ahora pensando, si yo digo tipejo, por ejemplo, ¿no? Es un tipo, pero así sin ningún. Despectivo quiere decir que tiene un valor un poco negativo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir despectivo. Y también es un tipo de sufijo, en este caso apreciativo, ¿vale? Mirad, pasamos a los morfemas, o sea, que ya hemos visto lo que son, pero vamos a explicarlos un poco más en profundidad. Nosotros hemos distinguido ahora entre el lexema raíz y lo demás, que serían los afijos, que serían los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. ¿Qué es la raíz? Mirad, la raíz es lo que contiene, como decíamos antes, el significado de la palabra. No cambia, no sufre variaciones, o si las sufre son muy simples, no tienen ninguna importancia. Y mirad, el lexema da el significado a la palabra y tiene la capacidad de formar familias léxicas. ¿Por qué pan, panadero, panadería y empanada son de la misma familia léxica? Porque todas ellas tienen el mismo lexema. Pan, 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 pan. ¿De acuerdo? Luego cambian, porque por ejemplo, panadero ya tiene un sufijo distinto. Panadería ya también tiene un sufijo distinto. Empanada tiene un prefijo y un sufijo. Pero la raíz, el lexema es lo mismo. Mirad, yo os he puesto aquí lexema o raíz porque es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que yo normalmente hablo del lexema en los sustantivos, ¿de acuerdo? Mientras que de raíz suelo hablar más en los verbos, un poco para distinguir. Porque tampoco yo hablo de desinencia en un sustantivo, y en un sustantivo hablo de morfema flexivo, mientras que en un verbo sí que hablo de desinencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí como queráis, pero raíz o lexema es lo mismo. Mirad, otro grupo de morfemas que hemos visto anteriormente, lo hemos visto en este pequeño esquema, son los afijos. Y los afijos son los morfemas flexivos de género y número o los morfemas derivativos, ¿de acuerdo? Que son los de los sufijos, los prefijos, interfijos. Mirad, morfemas flexivos o desinencias. Lo que os decía, morfemas flexivos se suele utilizar sobre todo en sustantivos, ¿vale? O en adjetivos, no tanto en verbos. Nos dan el género y el número, ¿de acuerdo? Y se añaden al final de la palabra. Por ejemplo, vecino, vecina. Tengo la raíz que es vecín. ¿Y qué tendría aquí? Pues un morfema flexivo, que en este caso me indica el género masculino. Vecina, lo mismo. Vecín sería la raíz o el lexema. A sería ese morfema flexivo que me da el género. En vecinos tengo dos casos. Tengo por un lado la raíz, vecín, el morfema de género, que en este caso es O, y además el morfema de número, que es la S. Mirad, el morfema de género y el morfema de número aparecen juntos, ¿de acuerdo? Pero esta S, por ejemplo, me indica eso, que es plural. Esta O me indica que es masculina, ¿de acuerdo? Es morfema de género o morfema de número.
pero ambos serían morfemas flexivos. Más cosas. Morfemas flexivos también encuentro en los verbos, pero en los verbos estos morfemas flexivos se llaman desinencias. Es lo mismo, pero bueno, se llaman desinencias. ¿Y qué pasa con las desinencias? Pues lo mismo que pasa con los nombres. Se unen a las formas verbales, es decir, se unen a la raíz e indican la persona, el número, el tiempo y el modo. Mirad, saludábamos. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, salud, que sería la raíz del verbo. Tendría esta A, que es la vocal temática. Ahora hablaremos de esa vocal temática. Tengo va. ¿Qué indica va? Pues va en este caso lo que me indica es el tiempo, ¿de acuerdo? Y el modo indicativo. Y luego tengo mos. ¿Qué me indica ese mos? Me indica la primera persona del plural. Saludábamos. ¿Por qué? Porque este ábamos en realidad me está indicando que es primera persona del plural del pretérito imperfecto del modo indicativo. Este ábamos indica todo eso. ¿De acuerdo? Es la desinencia del verbo. Y aquí os he hablado de esta vocal temática. Mirad, la vocal temática no siempre aparece. Aparece a veces. ¿Y qué suele indicar la vocal temática? Pues me suele indicar la conjugación. ¿Vale? Mirad, cantábamos. En realidad, la desinencia sería todo esto. Y esta A sería la vocal temática. ¿Qué indica esa A? Pues que pertenece a la primera conjugación. Lo mismo que comería, ¿de acuerdo? Esa E me está indicando que pertenece a la segunda conjugación. Seguimos. Tenemos también, hemos visto flexivos, género y número. Quedaos con eso, ¿de acuerdo? Los morfemas flexivos indican género y número. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los morfemas derivativos. Recordaos una cosa, morfema derivativo incluye prefijos, interfijos o infijos y sufijos. ¿De acuerdo? Estos no indican ni género ni número. Mirad, ¿qué pasa? Bueno, pues que un morfema derivativo puede ir delante o detrás de la raíz. ¿Cuáles son los que van delante de la raíz? Pues los prefijos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, rehacer, antiniebla, prejuicio. ¿Qué ocurre? Yo la raíz la tengo aquí, que sería haz, niebla. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo antes de esa raíz? El prefijo, es decir, un morfema derivativo. En juicio lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que tengo antes de la raíz, eso es el prefijo. Por otro lado, me voy a encontrar otro tipo de morfema derivativo que es el llamado interfijo o infijo. Y este suele aparecer entre la raíz y el sufijo. ¿De acuerdo? Es aquello que no sabemos qué hacer con ello. Bueno, pues eso suele ser el infijo o el interfijo. Cafecito. Yo sé que hito es un sufijo. Yo sé que también hito es otro sufijo. Bueno, pues lo que tengo entre la raíz y este sufijo, este ez, que no sé muy bien qué es, eso es el interfijo. ¿De acuerdo? Ocurre mucho con cafecito, solecito, este tipo de palabras que tienen hito, ¿no? Y que veis que hay un ez en medio. Bueno, pues ese ez suele ser el interfijo o el infijo. Más cosas. El sufijo, que este quizás sea el más conocido, pues bueno, pues es aquella partícula que se añade después de la raíz. Mirad, cochazo, hojita, tipejo, ¿no? Lo que veíamos, ese azo que es un aumentativo, este ita que es un diminutivo y este ejo que es el despectivo, ¿no? Ese que nos sirve un poco para valorar negativamente algo. En cochazo, yo veo que viene después de la raíz. En hojita, viene después de la raíz y en tipejo viene después de la raíz. Vale, dicho esto, este breve repaso, vamos a hablar ahora de cómo creamos palabras. Nosotros sabemos que las palabras, hemos dicho, ¿no?, que es ese conjunto de unidades con significado, que son aquellas unidades que aparecen entre dos espacios, que a su vez estas palabras se dividen en morfemas, que los morfemas son de dos tipos fundamentalmente, la raíz o lexema y los afijos, que dentro de los afijos yo distingo morfemas flexivos y morfemas derivativos. Dentro de los derivativos yo distingo prefijos, interfijos y sufijos. Bien, nosotros digamos que hemos un poco despedazado esas palabras. Pero ¿y cómo se crean las palabras? Bueno, pues en nuestro idioma y en todos los idiomas hay una serie de mecanismos, ¿no?, para crear nuevas palabras, para que surjan estas palabras. ¿Cuáles son? Bueno, pues uno de los más comunes es el préstamo lingüístico. Cuando yo algo no sé cómo llamarlo y en otro idioma se llama de una forma, pues yo tomo prestada esa palabra, ¿no? Está pasando mucho con el inglés,
¿Por qué? Porque hoy en día el inglés es la lengua dominante, ¿no? Es la lengua más importante, la que más se habla en el mundo. Entonces, muchas palabras nos llegan a nosotros por esa influencia del inglés, ¿no? Sobre todo en terrenos de informática, en terrenos de economía, etcétera, han llegado muchas palabras del inglés. En otros tiempos nos llegaban otras palabras de otras lenguas que en ese momento eran dominantes, ¿no? Cuando el francés se convirtió en la lengua más dominante de Europa por el siglo XVII, pues había muchos préstamos del francés. Cuando el español se convirtió en lengua muy importante en los siglos de oro y en la Edad Moderna, pues en otras lenguas hubo préstamos del español. Es decir, las lenguas al final son como, se mueven también un poco paralelas al poder. Entonces, la lengua de más influencia es la que más palabras exporta, ¿no? Y nosotros las vamos tomando. Bien, por ejemplo, os he puesto aquí el caso del azúcar, ¿no? Es un préstamo del árabe. ¿Por qué nos llega a nosotros este préstamo? Pues porque hubo un momento de la historia en el que los árabes estaban en la península, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tomamos esas palabras del árabe. Bueno, os he puesto aquí póster o ferry. Ferry en este caso es un préstamo claramente del inglés, pues es una forma de llamar a un tipo de barco y nosotros lo tomamos prestado del inglés. Bien, mirad, aquí os quiero matizar una cosa. Hay préstamos que cambian. Es decir, por ejemplo, un ejemplo es el de carnet, ¿no? Ahora, si vais al diccionario de la Real Academia Española, carnet, ¿no? El carnet de identidad, por ejemplo, está escrito carné, no carnet, carné, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál era la palabra original? Carnet, y venía del francés. Bien, cuando no se altera la palabra y sigue en nuestro idioma igual que ocurría en su idioma original, eso se llama extranjerismo. Por ejemplo, ferry se escribe igual en inglés que en español. Bueno, pues eso es un extranjerismo porque no ha cambiado. Pero, por ejemplo, fútbol ya es un préstamo y ya no es un extranjerismo. Es un préstamo ¿por qué? Porque esa palabra nos viene del inglés, fútbol. Pero ¿qué pasa? Que nosotros la hemos adaptado. Cuando se adapta ya no hablo de extranjerismos, hablo de préstamos, pero no de extranjerismos. En cambio, hay préstamos que son extranjerismos, es decir, que no han cambiado, ¿vale? Es un pequeño matiz, para que lo sepáis. Bueno, otra forma de crear palabras, pues utilizando mecanismos que ya hemos visto, derivación y composición. Derivación es añadiendo sufijos, por ejemplo, de pan, yo creo una palabra que es panadero, que es quien vende el pan, o por composición, uno palabras. Por ejemplo, sacapuntas. ¿Qué he unido aquí? Pues un verbo y en este caso un sustantivo. Sacapuntas. ¿De acuerdo? Es otra forma de crear palabras. Sacacorchos, por ejemplo. Paraguas. Son palabras que se han unido para formar una nueva palabra. Bien, otro mecanismo es la parasíntesis. ¿Y qué es esto de la parasíntesis? Pues que yo al mismo tiempo utilizo, por ejemplo, en esta palabra, desalmado. ¿Qué tengo aquí? Tengo un prefijo, ¿verdad? Y tengo también un sufijo. La palabra original sería alma, pero yo he puesto antes un prefijo y después un sufijo. Cuando esto aparece a la vez, se llama parasíntesis. Es una palabra parasintética. Es decir, yo utilizo dos mecanismos al mismo tiempo. Lo mismo con despeinado. ¿De dónde viene esto? De pain, de peine, ¿no? Esta pain sería la raíz. ¿Qué he puesto yo antes? Un prefijo. ¿Qué he puesto después? Un sufijo. Bien, lo he puesto a la vez y he creado una palabra parasintética. Es decir, yo utilizo la derivación al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No solamente hay un sufijo, sino hay un sufijo y hay un prefijo. Bien, pues se convierte en una palabra parasintética. Otras formas de crear palabras. La abreviación. ¿De acuerdo? Cuando yo hago abreviaturas. Por ejemplo, esta es muy común, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que dar direcciones. Primero derecha. No se pone la palabra entera, se pone la abreviatura. Bueno, pues esto es una nueva palabra y es otra forma de crear palabras. O por ejemplo, yo utilizo mi apellido, pero no sirven González, Fernández, en fin. ¿Qué he hecho yo aquí? He creado una nueva palabra. ¿Qué estoy haciendo? Estoy abreviando mi nombre. Pero esto se utiliza mucho también a veces pues para que no sea tan extensa la palabra, ¿no? Esto es la abreviación. Otra forma de crear palabras, las siglas. ¿Qué es las siglas? Bueno, pues las siglas es cuando yo cojo dentro de un conjunto de palabras la primera de cada una de ellas. O de organización, N de no, G de gubernamental. ¿De acuerdo? O por ejemplo, una profesión, las ATS. ¿Qué son las ATS? Las ayudantes técnicos
sanitarios. ¿De acuerdo? He cogido la primera palabra de cada uno de ese grupo. ¿De acuerdo? Y estos son siglas. Cuidado, que no es lo mismo una sigla que una acronimia. ¿Por qué? Mirad, Interpol. Aquí no he cogido la primera letra, sino que he cogido las primeras letras. ¿De acuerdo? Las primeras letras de cada uno de ese grupo, que es algo distinto. Aquí cojo solo la primera letra. Aquí puedo coger más de una primera letra. Puedo coger 3 primeras letras o 4, ¿no? Como Interpol, International Police. O Renfe. ¿Qué he cogido yo aquí? Pues he cogido la R de red, la N de nacional y luego he cogido ferrocarriles, ¿vale? Digamos que he hecho aquí como he unido, ¿no? No cogiendo la primera de cada grupo, porque si no sería R, N, F, E, sino que he cogido grupos, ¿vale? Esta es la diferencia entre acronimia y siglas. Luego puedo encontrarme otro tipo de palabras cuando creo nuevas palabras que son acortamientos. Mirad, ¿qué es esto de acortamiento? Pues que esa palabra se acorta, como bien dice el vocablo que tenemos aquí. Pueden ser apócopes. Mirad, apócope es cuando yo de una palabra extensa me quedo con una reducción de esa palabra, como pasa en fotografía. Normalmente yo puedo decir, he hecho 2 fotografías, pero lo más normal es que yo diga, he hecho 2 fotos. ¿Qué he hecho en foto? Bueno, pues es un apócope. He, digamos, acortado esa palabra. O lo que se llaman aféresis. ¿Qué es una aféresis? Cojo un trozo de esa palabra y no tiene que ser para nada la primera. Pueden venir después, como ocurre con Fernando, ¿no? De Fernando, Nando. Y por último, otra forma de crear palabras son las locuciones. Las locuciones son grupos de palabras, pero que en realidad funcionan como si fueran una sola. A oscuras, a no ser que, fin de semana, de perros, ¿no? Un día de perros. Funcionan como si fueran una única palabra, pero en realidad están formadas por más de una. Bueno, pues estos son los principales métodos de creación de palabras, ¿de acuerdo? Y bueno, como no os quiero dar más la chapa, pues esto es todo.